Bueno, ahora cambiamos algo de tercio y Carlos Contreras nos va a presentar su trabajo sobre la imposición sobre las transacciones financieras. No es un único trabajo, sino varios, porque viene dedicándole ya algún tiempo a este impuesto. Muchas gracias. Bien, Cuando gracias. quieras. Muy bien, me voy a centrar más en el impacto del impuesto sobre transacciones financieras en la liquidez del mercado, que es un paso antes de poder llegar a estimar la recaudación. O sea, la cantidad de hipótesis que hay que hacer para estimar la recaudación pues, es importante, pero vamos a ver cómo también para estimar el impacto en la liquidez hay que meter bastantes hipótesis. Por eso voy a intentar poner un foco en la metodología. ¿Se oye mejor así? Para poner un foco en la metodología para ver, bueno, para que entre todos seamos capaces pues, de criticar también las estimaciones que se puedan hacer o, bueno, mirar la racionalidad de lo que se hace habitualmente. Bien, voy a hacer primero un repaso muy rápido de cuál es la situación de la imposición sobre transacciones financieras, cuáles son los argumentos y qué sabemos sobre el tema. Luego veré muy rápidamente 5 impuestos en Europa de transacciones financieras, algunos en vigor, otros que no han entrado en vigor y algunos que se han eliminado. Y luego ya me centraré en los aspectos metodológicos para mirar qué es lo que normalmente se analiza, cuáles son los impactos que se analizan y luego me centraré ya en el caso español. Bien, el impuesto sobre transacciones financieras, que se conoce normalmente como el Robin Hood Tax, en realidad parte de las propuestas de Keynes y Tobin, aunque la parte de Tobin era más la tasa sobre el mercado de Forex, y no ha tenido mucho efecto históricamente, salvo en los últimos tiempos en el que a raíz de la crisis, de la gran recesión, pues bastantes países han empezado a introducirlo, incluyendo un impuesto para el conjunto, o al menos para 10 países europeos, ¿no? Este impuesto en realidad ha sido fruto de una convención política en el que los líderes del G20 pidieron al Fondo Monetario que se pronunciara qué se podía hacer para intentar gravar al sistema financiero que había sido causante de la crisis financiera que desembocó en una crisis económica brutal y además que habían sido indirectamente receptores de recursos por parte de los contribuyentes. ¿De acuerdo? Y bueno, desde entonces la literatura sobre el tema, y anteriormente, es muy abundante, pero las conclusiones, como suele pasar en economía, pues no son muy concluyentes. ¿De acuerdo? Solo por poner 2 ejemplos, en el ámbito político y en el ámbito económico. 2 opiniones absolutamente contrarias. Una, la de Krugman, diciendo que en la medida en que una parte muy importante de la negociación financiera en realidad no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Y de hecho es excesivo y es especulativo, pues una imposición que intenta reducir esto sería positiva. Y por el contrario, pues el primer ministro David Cameron, en el momento de la crisis, simplemente consideraba una locura plantearse una imposición de este tipo en el momento en que se intentaba que las economías crecieran. Y esto refleja muy bien cuál es el panorama de opinión respecto del impuesto. Estudios, os decía que hay muchos, y básicamente intentan sintetizar los argumentos a favor y en contra del impuesto. Yo diría que hay 8 argumentos básicos a favor del impuesto. Uno es que intenta compensar el hecho de que el impuesto, que el sector financiero está infragravado, que básicamente estos autores lo que dicen es que no tiene impuesto o que en el IVA pues están exentos, lo cual no significa que los accionistas de los bancos pues en realidad están sufriendo la carga del impuesto en la medida que al estar exento no te puedes desgravar la parte repercutida del IVA cuando hace los inputs. ¿De acuerdo? En segundo lugar, como cuota de seguro, que en la medida que el rescate al sistema bancario ha supuesto una forma de contribución adicional de los contribuyentes, pues esto se puede considerar como una cuota de seguro para evitar riesgos sistémicos
posteriores. En tercer lugar, como una forma de recaudación que podría ir destinada a financiar lo que llamamos bienes públicos locales, entre los que nos incluye la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza, etc. Así como una función no tanto pigouviana, pero puramente recaudatoria. Y luego ya tendríamos los argumentos más pigouvianos, aquellos que dicen, bueno, pues si echamos arena en los engranajes del sistema, pues eso lo que va a ocurrir es que el mercado se va a reducir y en consecuencia buena parte de la especulación se va a reducir. Y esta especulación, ¿quién la hace? Pues lo hacen los traders, que son básicamente chartistas, que no son fundamentalistas, y además, últimamente, sobre todo, los robots que hacen trading de alta frecuencia. Quienes piensan esto consideran que esta reducción en la especulación reduciría también la volatilidad en la variación de los precios. Y además impediría que tantas entidades destinaran tantos recursos, inversiones, que son a la larga no productivas porque únicamente intentan conseguir captar la información microsegundos o con microsegundos de anticipación para poder hacer el trading más eficiente. Por otra parte, en términos de equidad, alguna gente considera que esto acentuaría la progresividad en la medida que la gente que participa en la negociación financiera básicamente son altas rentas. Y finalmente, una gente dice, bueno, si conseguimos que los traders no se fijen tanto en la situación de los mercados, pues los gestores de las empresas empezarán a mirar un poco a más largo plazo y no a tanto los resultados trimestrales o cómo evoluciona la acción a corto plazo. Estos son los argumentos a favor. Frente a eso, ¿cuáles son los problemas o algunos contraargumentos respecto de la introducción de impuesto de transacciones financieras? Bueno, en primer lugar, hay gente que dice, bueno, si el sistema bancario ha causado problemas y ha sido nacionalizado de alguna forma, pues tampoco tiene mucho sentido, porque si pertenece a los estados, buena parte de los bancos es un impuesto que se va a poner sobre el estado propietario. Y en todo caso, los accionistas que en su caso se pudieron beneficiar de los rescates, pues en la práctica, en realidad, ya no están ahí y además que en general no se beneficiaron, sino que fueron diluidos con ampliaciones de capital masivas, es decir, que perdieron prácticamente todo su patrimonio. Por otra parte, hay quien destaca la posibilidad de un efecto de ineficiencia por la deslocalización fiscal, en consecuencia de una mala asignación de recursos, falta de neutralidad en la medida en que no recaiga sobre todos los instrumentos financieros, sino solamente sobre alguno, por ejemplo sobre acciones o sobre otros instrumentos financieros no globales. Encarecimiento de la financiación corporativa. Es verdad que los impuestos sobre transacciones financieras en general dejan exentos los mercados primarios, es decir, los que tienen que ver con ampliaciones de capital o bien emisiones de deuda, pero en todo caso, si recae sobre el mercado secundario, en la medida que uno tenga que vender en el mercado secundario luego, a su vez, los instrumentos, pues eso se encarecerá y a la larga eso repercute sobre el coste de financiación inicial y en consecuencia pues puede tener un impacto negativo sobre la inversión. Hay quien considera además que como consecuencia de la introducción de mayores costes transaccionales, porque al final un impuesto sobre transacciones financieras es un mayor coste transaccional, pues lo que hace es que reduce la velocidad de recomposición de carteras, introduce un efecto de lock-in, un efecto de cierre, porque hay un espacio mayor ahora en el que no merece la pena transaccionar, porque incurres en costes. Y en ese sentido también tiene un coste ineficiencia, menor recomposición de carteras, menor búsqueda de carteras óptimas, efecto ineficiencia. Yo me voy a centrar en realidad luego en el sexto punto, que es el impacto negativo sobre la liquidez. Es decir, además eso puede generar una menor calidad en el proceso de descubrimiento de los precios y la actividad de alta frecuencia pues contribuye a mejorar la liquidez del sistema. Luego veremos en qué medida esto es o no cierto. Claro, un impuesto sobre transacciones financieras no solamente afecta a los chartistas, también afecta a los operadores fundamentalistas. Si estos tienen bastante peso, la introducción del impuesto los puede reducir y en consecuencia generar un incremento en la volatilidad de los precios de los activos.
Y por otra parte, en mercados que son particularmente estrechos, la introducción de un impuesto puede generar más volatilidad. Y luego ya tenemos efectos sobre los, digamos, sobre los que recae realmente la carga del impuesto. Por una parte, por el efecto riqueza, mayor impuesto va a significar menor rentabilidad de las transacciones y esto va a suponer un efecto riqueza negativo con un impacto potencialmente negativo sobre el consumo, y además es posible que haya un efecto de incidencia, es decir, que en realidad este impuesto recae sobre operaciones financieras de activos que forman parte de carteras de fondos de inversión y fondos de pensiones que pertenecen no solamente a la gente de rentas altas, pero a todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien, estos son los argumentos, los contraargumentos, y los estudios a favor, pues hay muchos, con efectos positivos y con posiciones mixtas, es decir, que básicamente pues no es un impacto negativo tan crítico, hay muchísimos, pero también hay muchos estudios que dicen que tiene efectos negativos. Obviamente el número de estudios da igual, tampoco os he puesto la referencia porque no me parece objeto de la sesión, pero bueno, simplemente que sepamos que ahí vamos a encontrar todo lo que queramos. Bien, ¿qué evidencia empírica tenemos si tuviéramos que hacer un resumen muy rápido, sin detalle? Pues, ¿qué es lo que se estudia? Se estudia, por ejemplo, el impacto sobre la rentabilidad de los activos, cómo el impuesto afecta a la rentabilidad de los activos, cómo afecta el coste de las coberturas cuando los impuestos recaen también sobre derivados, cómo afecta el encarecimiento de la financiación bancaria y cómo eso se puede repercutir y cuál es el efecto de traslación de la carga. Todo esto se estudia, pero sobre todo las dos cosas que realmente son protagonistas de casi todos los estudios es la calidad del mercado, y en concreto estamos hablando de dos cuestiones: de cuál es la relación entre coste transaccional y nivel de liquidez o de volumen de transacción, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, cuál es la conexión entre ese impacto en el volumen de negociación y la volatilidad del mercado. Estas son las dos cuestiones que se analizan. Yo me voy a centrar en la primera. Bien, antes de ver los temas metodológicos, vamos a ver de qué estamos hablando en la práctica. Pues en la práctica, en Europa, estamos hablando de 5 impuestos. ¿De acuerdo? 5 impuestos que en algunos casos han existido y ya no existen, como es el caso sueco. ¿De acuerdo? Luego el impuesto europeo, que todavía no existe, está en proceso de trámite. 2 impuestos que están en vigor, que es Francia e Italia, y otro impuesto, como el europeo, pero que es el español, unilateral, que todavía no existe. ¿De acuerdo? ¿Comparten cosas comunes? Pues sí, muchas cosas comunes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en Suecia hubo un impuesto sobre acciones y otro sobre deuda, pero, por ejemplo, el impuesto europeo recae sobre todo tipo de instrumentos. ¿De acuerdo? La diferencia es que el impuesto europeo es la primera experiencia en la historia económica en la que se pondría un impuesto realmente o bastante global, porque estarían involucrados, inicialmente eran 11 países los que querían soportar, luego Eslovenia se fue, quedan 10 países. Es verdad que es un impuesto que se propuso en 2011 por la Comisión, en 2012 se rechazó, no hubo unanimidad, y como no unanimidad, pues en realidad 11 países, aunque luego Eslovenia se fue, 11 países, pues que incluye Alemania, Francia, Bélgica, Austria, España, Portugal, Grecia, Eslovaquia, ¿de acuerdo? Estonia, ¿de acuerdo? Pues estos países decidieron utilizar una figura jurídica en Europa que es la de la cooperación reforzada, que permite que, aunque no haya unanimidad, algunos, lo que se empiezan a llamar estados participantes de ese proyecto, pues pongan en marcha un proyecto. Lo pusieron en marcha, ¿de acuerdo? Pero no se ha aprobado. Se supone que el impuesto tenía que estar en vigor en 2014, pero está siendo objeto de revisión por el ECOFIN y todavía no lo tenemos. ¿De acuerdo? Este es el único impuesto que realmente agravaba todos los instrumentos. ¿De acuerdo? Operaciones de contado, operaciones de derivados, operaciones en mercados regulados, en mercados OTC, todos. Los demás, bueno, pues algunos, por ejemplo, en el caso de Suecia, recaía solamente
sobre empresas, sobre acciones de compañías suecas, ¿de acuerdo? Excluían, como casi siempre, los mercados primarios y tenían tipos impositivos que vemos que son muy heterogéneos. Por ejemplo, en el caso sueco, pues se grababa la compra y la venta, ya que había impuestos de entrada y de salida, 0,5 de cada uno, es decir, un 1%, y luego lo subieron en 1986 al 2%. También pusieron uno sobre la deuda, que dependía un poco del tipo impositivo del maturity del instrumento. Bueno, esto fue en 1989, los dos impuestos fueron abolidos. En uno en 1990, el otro en 1991. ¿España apoyó el proyecto europeo? Sí, sí, España es uno de los países durante la etapa de Rajoy que apoyó el impuesto europeo. Bueno, pues estos impuestos, ¿por qué desaparecieron? Porque el impacto de deslocalización, sobre todo en el caso de las acciones al mercado británico, fue tan elevado que el gobierno sueco decidió echarlo para atrás, y en el caso de la deuda, porque la reducción en la negociación fue también muy significativa. El impuesto europeo es un impuesto con tipo impositivo bastante más bajos, el 0,10% para instrumentos no derivados y del 0,01% para instrumentos derivados, y recae sobre todo. Igual que en el resto, los sujetos pasivos son todos entidades financieras. En el caso europeo incluye casi todas las entidades financieras, gestoras, bancos, sociedades de valores, agencias de valores, incluye todo. Queda excluido el Banco Central Europeo, el mecanismo de estabilidad financiera, los bancos centrales nacionales. ¿De acuerdo? Y luego tenemos dos impuestos que están en vigor. Son muy parecidos. Los dos recaen sobre acciones, un caso de compañías francesas y otro de compañías italianas. Han puesto límites, que es una fuente más de falta de neutralidad, porque en el caso francés solamente recae sobre las compañías que tienen un market cap, una capitalización superior a 1.000 millones. En el caso de Italia, superiores a 500 millones, las otras están excluidos. España, nuestro impuesto que se aprobó, el anteproyecto de ley se presentó al Parlamento, pero obviamente por ciclo político no se ha aprobado todavía, ¿de acuerdo? También pone un límite, de manera que solamente recae sobre las empresas con un market cap superior a 1.000 millones de euros. También está excluido el primario, también el sujeto pasivo son instituciones financieras, y en este caso, en el caso español, pues ha copiado el tipo impositivo del 0,20 francés, que inicialmente era menor, ¿de acuerdo? Pero en Francia, desde que se aprobó hasta que entró en vigor, hubo un cambio de gobierno y se duplicó el tipo impositivo. En nuestro caso es el mismo que en Francia, que es el 0,20, ¿de acuerdo? En Italia han puesto un tipo dual, 0,10 para instrumentos de contado y 0,20 para derivados. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un poco el panorama que tenemos en Europa realmente. Yo me voy a centrar en ver qué puede pasar en España. ¿De acuerdo? Los enfoques metodológicos que se utilizan para analizar estas cosas pues son básicamente dos. Uno es muy útil cuando ya tenemos el impuesto en vigor y tenemos series estadísticas de qué ha ocurrido, y otro es más de predicción de qué puede ocurrir. ¿De acuerdo? Respecto al primero, el método más utilizado es el que se denomina difference in difference. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues intenta comparar una situación en la que hubiera ocurrido si no hubiera habido impuesto. Y para eso lo que se hace es considerar dos grupos y dos periodos de tiempo. ¿De acuerdo? Hay un grupo A, que es el grupo expuesto, en nuestro caso, al impuesto, pero por ejemplo esto se utiliza también en medicina, que sería el expuesto, por ejemplo, a una determinada medicina. ¿De acuerdo? Y que solamente está expuesto en el segundo periodo, pero había estado antes, se había estado controlando antes la evolución de recaudación o volatilidad o liquidez, o en el caso de un paciente a un indicador vital en un periodo anterior en el que no se había aplicado el tratamiento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos un segundo grupo, que es el que se denomina grupo de control, que no está expuesto, en este caso al impuesto, en ninguno de los dos periodos. Se comparan los resultados del grupo A, que es el que nos interesa, que está expuesto a la política económica,
antes y después del establecimiento, por ejemplo, del impuesto. Y luego la media de los cambios en la variable observada del grupo B, o sea, del grupo de control no expuesto, se resta de la media del cambio expuesto. Con este enfoque lo que se intenta es eliminar dos sesgos entre el grupo afectado y el grupo de control dentro del segundo periodo, que podría ser resultado de diferencias permanentes, y también en las comparaciones a lo largo del tiempo, lo que podía ser diferencias como consecuencia de la existencia de tendencias. De manera que es una metodología bastante útil. Por ejemplo, para Francia se ha utilizado, en vez de con un grupo de control, con dos grupos de control. Se ha utilizado un grupo inicial, el grupo A, el afectado, que serían las empresas de más de 1.000 millones de capitalización, y luego se ha comparado la evolución en términos de volatilidad y de liquidez o de negociación con dos tipos de grupo de control. Uno, empresas francesas pero pequeñas, es decir, de menos de 1.000 millones, o bien empresas no francesas de 1.000 millones. ¿De acuerdo? Se ha comparado esto. ¿De acuerdo? Para esto, normalmente lo que se utiliza es una variable dummy de tiempo, ¿de acuerdo? Y luego una variable dummy de compañía. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto permite una comparación. Es bastante útil. En nuestro caso no tenemos una historia, porque el impuesto no está establecido. De manera que vamos a utilizar el segundo enfoque, que es un enfoque que se denomina de Agent-Based Modeling, que es básicamente intentar pensar cómo se comporta un determinado operador financiero. ¿De acuerdo? Para eso lo que se hace, el objetivo es desarrollar un mercado artificial, ¿de acuerdo? En el ordenador, ¿de acuerdo? Para eso se intenta determinar el comportamiento de un agente, la regla de decisión de un agente, ¿de acuerdo? En los estudios normalmente a veces se distingue entre un agente chartista y un agente fundamentalista, ¿de acuerdo? Los chartistas operan de acuerdo con reglas que tienen que ver con precios pasados, y los fundamentalistas de acuerdo con las desviaciones del precio respecto de un valor fundamental. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar una metodología en la que no distingo entre chartistas y fundamentalistas. Simplemente lo que voy a utilizar luego es un comportamiento de la acción previsto. ¿De acuerdo? En este caso lo que hay que hacer es, para intentar que la simulación sea más o menos razonable, pues buscar los parámetros de mercado, intentar localizar los parámetros de mercado sobre los que sí hay información y meterlos como datos de microestructura de mercado en esta simulación, digamos en el programa, ¿de acuerdo? Y luego comparar los resultados. Bien, estas son las dos metodologías. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que se analiza? Bueno, ya lo he comentado antes, esencialmente el impacto en la negociación y el impacto en la liquidez, en la volatilidad. Respecto de la volatilidad, lo que ocurre es que se utilizan tres definiciones de volatilidad diferentes. La más habitual es la volatilidad estadística a corto plazo, que es en realidad una medida de cómo varían los rendimientos de los activos, y normalmente para eso se utiliza pues, la desviación estándar. ¿De acuerdo con la definición estándar de volatilidad. Pero hay otros estudios que utilizan dos definiciones diferentes. Una es la volatilidad fundamental a corto plazo. En este caso, a diferencia del anterior, cuanto más alta la volatilidad, mejor es el comportamiento. Porque lo que refleja la volatilidad es que cuando cambian pequeños parámetros o hay cambios en los valores fundamentales, rápidamente esa información se incorpora y en consecuencia también cambia el precio de los activos. Es decir, cómo la información nueva en el mercado se traslada al mercado, se traslada a los precios. ¿De acuerdo? En ese sentido, cuanto más alta la volatilidad, mejor sería. Y finalmente tenemos una tercera definición, que es exceso de volatilidad sobre reacción a largo plazo, que significa que partiendo que hay un nivel fundamental que será relativamente estable en el tiempo, puesto que es un valor fundamental, con independencia de los impactos que pueda tener, una variación muy importante de los precios en torno a ese nivel, pues supone más volatilidad y es negativo. ¿De acuerdo? Bien, luego yo utilizaré la volatilidad estadística a corto plazo. Y el segundo cuestión que se analiza es el impacto sobre la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Pues la liquidez es la capacidad de ejecutar en el mercado importes elevados
de forma rápida y sin afectar al precio. Eso es la liquidez. Y tiene que ver básicamente con dos factores, con la amplitud y con la profundidad de mercado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el indicador que vamos a seguir? Pues nosotros vamos a seguir el volumen de negociación. Pero el volumen de negociación es solamente una de las medidas de liquidez. Normalmente se utilizan 8 medidas de liquidez, ¿de acuerdo?, que son complementarias. La liquidez es la obvia, que multiplico el número de acciones que se han, en el caso de acciones, del número de acciones que se han negociado por el precio, y ya tenemos el volumen de liquidez para cada día, sumando, pues tenemos para un periodo, ¿de acuerdo? Es intuitivo, está disponible, hay acceso, pero es verdad que no recoge por ejemplo, que a lo mejor la negociación es pequeña porque el free float de la acción es pequeño, porque está muy concentrado en algunas manos, en fin, eso no queda recogido. Para eso hay que complementarlo con otra información. Si vemos aquí, yo luego voy a utilizar las 10 compañías del IBEX con mayor capitalización, me voy a centrar en ellas, y aquí pues vemos la negociación diaria de estas acciones, que van desde 50 millones en Endesa a 345 en el caso del Banco Santander. ¿Cuáles son las otras medidas de liquidez que se utilizan? Pues las que tienen que ver con el ratio de negociación. ¿Qué significa esto? Pues cuántos días necesitamos de mercado, cuántas sesiones de mercado necesitamos para conseguir rotar todo el capital que está listado. Es decir, ¿esto para qué se utiliza? Pues, por ejemplo, si yo tengo que rotar un 5% del capital, no el 100% del capital, pero el 5% del capital, pues diré, ¿cuántos días necesito de negociación para poder hacer esto? Es clave, esto es lo que utilizan los operadores para saber si hay que hacer un book building o lo puedo ir soltando poco a poco si tengo que vender, etcétera. ¿De acuerdo? Si vemos esto para las 10 compañías con mayor capitalización del IBEX, pues vemos que oscila entre 500 y pico días o 100 y pico días. Es decir, que se necesita en algunos casos un semestre y en otros casos un año como media y en algunos casos más. ¿De acuerdo? Para rotar todo el capital, obviamente. Luego tenemos la cuarta medida, es el spread relativo, que esto lo vamos a utilizar también. El spread relativo, vamos a poner un ejemplo de qué consiste. Esto es una pantalla de negociación en un instante del tiempo, de Telefónica. Telefónica estaba cotizando ese día entre 6,88 y 6,83 en ese momento, a las 12 de la mañana, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y el spread, ¿cómo se calcula? Pues se calcula como la diferencia, 6,88,3 menos 6,88, ¿de acuerdo?, partido por la semisuma de ese precio. Es decir, que tenemos aquí un 0,043, es decir, 4 puntos básicos. Está abierto el mercado en 4 puntos básicos para ese valor. Pero esto es una cuestión instantánea. Si dejamos pasar 3 minutos, en 3 minutos habrá cambiado ese precio. ¿De acuerdo? Es decir, hay que recoger todo un conjunto para un periodo suficientemente amplio. Y luego tenemos la profundidad de mercado. Vamos a poner un ejemplo de la profundidad de mercado. ¿En qué consiste? Tenemos primero que nos importa cuáles son el número de órdenes que hay detrás. Viendo el caso de Telefónica, estaba cotizando a 6,88, 6,88,3, pues es verdad que a 6,88 había 2.647 órdenes de compra. ¿Y quién quería vender a 6,88,3? Que eran órdenes de venta, pues 6.140 órdenes. Es decir, que como media había unas 4.000 órdenes. ¿De acuerdo? Es verdad que había más en la venta que a la compra, pero normalmente se suman las dos y se hace la semisuma. Es verdad que en este caso lo que pasa es que no estamos ignorando el precio. Es decir, son órdenes, pero que no es lo mismo que la compañía valga 100 a que valga 5. ¿De acuerdo? Que muchas veces se pone en importe. Y en importe, pues multiplicamos los 6,88 por 2.000 y los 6,883 por 6,6140, lo dividimos y nos da que había
30.000, ¿de acuerdo? Y 30.000 euros en ese instante cotizando en ese momento, ¿de acuerdo? Y a una otra gente dice, no, pero no me sirve porque quiero saber la profundidad de mercado. La profundidad de mercado es cuántas órdenes hay a precios un poco peores, ¿de acuerdo? Si yo voy a comprar, pues estos son precios ya que son peores, y si voy a vender, pues un precio también un poco peores. Y miro cuál es la concentración de órdenes. Y esto nos da una idea mucho más cierta de cuál es la estrechez o la amplitud de mercado. Pero tiene un problema, es que esto no está disponible para todo el mundo, y el estudio siempre es peor, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el modelo que yo propongo? Yo voy a proponer un modelo en el que no distingo entre chartistas y fundamentalistas y en el que considero que una determinada acción se comporta de acuerdo con un proceso browniano, típico en finanzas, ¿de acuerdo? Y que ese precio, es el precio de un activo que yo he llamado A, ¿de acuerdo? Oscila a lo largo del tiempo y su comportamiento depende de dos factores. Depende del crecimiento medio del periodo y depende de una volatilidad, de una deriva. ¿De acuerdo? Si hago el interés, no sé por qué aquí no se ve, si hago el interés, no se ven las fórmulas bien, pero bueno, un segundito a ver. Bueno, tendríamos que el valor de un activo sería el valor inicial de ese activo multiplicado por el número E, cuyo exponente es la suma de la tasa de crecimiento medio más la volatilidad, y eso multiplicado por el tiempo, ¿de acuerdo? La fórmula tradicional de interés continuo en finanzas. Bien, de acuerdo con esto, voy a recuperar, que me parece que lo tenemos. A ver. ¿Sabéis cómo utilizar aquí? Quería recuperar que estaba en PDF, en otro archivo he visto. Un PDF que está aquí dentro. Que está dentro, está en el escritorio. Porque si no las fórmulas. ¿Qué es esto? Gracias. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. El valor de la acción en un momento del tiempo dependerá de cuál sea su valor de inicio y del interés compuesto a lo largo del tiempo, que depende de dos factores, de la tasa de crecimiento medio y de la volatilidad. ¿De acuerdo? Bien, ¿eso qué significa? Pues que al cabo del tiempo habrá un valor medio, ¿de acuerdo? Que es el valor que hemos comentado, que es el valor esperado, y habrá algunos valores que estarán por encima y algunos valores que estarán por debajo, cada uno con una probabilidad. Si consideramos que va a seguir una distribución normal, podemos calcular cuál es esa probabilidad asignada a cada caso, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver un ejemplo práctico, con lo cual lo vamos a ver más fácil. Bueno, en este entorno es el que vamos a introducir los parámetros que antes hemos estimado. Por ejemplo, el spread y el tipo impositivo. El valor del activo que quiero comprar, si yo pudiera comprarlo en mid-market, sería a sub 0, ¿de acuerdo? Pero si le pongo una situación real de mercado en la que hay un spread, si tengo que vender a un precio más bajo, y si tengo que comprar a un precio más alto, pues significa que el valor realmente como comprador, yo voy a analizar una posición compradora, se va a ver afectada por S, que es, o S partido por 2, que es el spread al que yo me enfrento. Si luego además me enfrento a un impuesto
pues con un tipo impositivo determinado voy a ver cómo además tengo que comprar más caro. Ese impacto del spread y del tipo impositivo va a afectar negativamente a mi rentabilidad, obviamente. ¿De acuerdo? Y cuando decido venderlo, pues cuando decido ya no tengo impuesto, pero sí tengo otra vez otro spread, porque al venderlo tengo que venderlo un poquito más barato. ¿De acuerdo? Y cuando yo lo venda va a ser el resultado de cómo esté en ese momento la acción, ¿de acuerdo? Que va a depender de la tasa de crecimiento, de la volatilidad, pero también de un posible efecto que yo no voy a considerar, y es que si yo trabajo en un banco me van a aplicar un coste interno por provisiones, consumo de capital y liquidez, como sea, ¿de acuerdo? Que le voy a llamar P, pero que yo luego no voy a considerar, ¿de acuerdo? Y voy a tener que volver a pagar otra vez el spread de salida, ¿de acuerdo? Y eso me permite calcular cuál es el beneficio de esa posición. Entre 0 y T, aunque luego ya voy a ignorar esta terminología, el beneficio cuando estoy incorporando el impuesto va a ser lo que yo espero que ocurra, ¿de acuerdo? Con unas probabilidades que son incondicionadas, ¿de acuerdo? Que las hemos visto antes, menos el valor inicial, que es lo mismo que, como puedo calcular cuál es el valor medio al que me voy a enfrentar, menos 1, ¿de acuerdo? Con lo cual ya sé cuál es el beneficio que voy a tener. Pero en nuestro modelo, las probabilidades incondicionadas, que las puedo calcular con la distribución normal, vamos a imaginar que yo las puedo corregir porque tengo algún tipo de información. Es decir, que las probabilidades van a ser condicionadas a una determinada información que yo tenga. Cuando yo entro en el mercado, no sé si el valor va a subir o va a bajar. Pero vamos a considerar que yo tengo una apuesta que va a subir o que va a subir con una probabilidad superior a la que me dice la distribución normal. ¿De acuerdo? Eso me permitiría, utilizando la última expresión, calcular cuál sería el beneficio esperado, ¿de acuerdo? Con una probabilidad que ya es incondicionada. Obviamente la probabilidad de que vaya a subir respecto a o que vaya a estar, que vaya a bajar respecto y la probabilidad que va a subir, la suma de PT y PT y 1 menos PT tiene que ser la unidad. ¿De acuerdo? Yo asigno esas probabilidades. Muy bien. Pues en ese caso puedo tener ya una regla de decisión para mi modelo. Y puedo decir, cuando el beneficio es positivo, condicionado a esa probabilidad, a esa información que yo tengo, si el beneficio sigue siendo positivo, el trader pone una orden, aunque haya un impuesto ahí incluido. Si es menor o igual que 0, dejo de poner la orden. ¿De acuerdo? Esto es la que yo voy a considerar, pero infraestima el efecto del impuesto, porque lo más probable que ocurra es que el operador diga, si el beneficio se reduce en una determinada proporción, no sea muy violento, la reducción del beneficio como consecuencia del impuesto, sigo poniendo la orden. Pero si el beneficio se reduce, en términos de cómo era anteriormente la introducción de impuestos, se reduce demasiado, ya no pongo la orden. ¿De acuerdo? Esto es una forma de verlo en términos de beneficios, pero operativamente es mejor verlo en términos de retornos, en términos de rentabilidad. En la parte sería 1 partido por T por el neperiano, en la parte de arriba sería el valor de venta, el valor de abajo sería el valor de compra. ¿De acuerdo? Y en este caso la regla es parecida, ¿de acuerdo? Si el retorno es positivo, pongo la orden, si el retorno es negativo, no pongo la orden. Esto es lo que vamos a utilizar, conscientes de que infraestima el valor del impacto, porque realmente lo que va a hacer el trader es, si el retorno se reduce mucho, no pongo la orden, si el retorno no se reduce demasiado, sigo poniendo la orden. Yo voy a utilizar esta de aquí, ¿de acuerdo? Ya tengo entonces mi modelo de comportamiento, mi regla de decisión del trader, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer a continuación? Bueno, los valores teóricos, los resultados teóricos son bastante obvios, ¿de acuerdo? El que nos importa es que cuanto mayor es el tipo impositivo, menor sea el beneficio esperado y también menor sea el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Y por otra parte, ¿de acuerdo?, el impacto sobre el beneficio esperado será, y sobre el retorno, será mayor cuanto menor sea el periodo,
¿de acuerdo? Es decir, como es el coste, es un coste fijo sobre el valor de compra del impuesto, pues no es lo mismo que pase un día que pasen 20 años. Si pasan 20 años, el impuesto se diluye en 20 años, no tiene un impacto significativo, ¿de acuerdo? Luego, las derivadas son obvias, ¿de acuerdo? La cuestión es cuál es la magnitud de estas sensibilidades, que es lo que yo intento aproximar ahora. Bien, para eso os decía que iba a utilizar los 10 valores con mayor capitalización del IBEX, que representan aproximadamente el 70% de la capitalización del IBEX, ¿de acuerdo? Estos son los retornos los retornos diarios de estos valores. La raya roja es la media, ¿de acuerdo?, que incorpora subidas y bajadas, ¿de acuerdo?, pero que realmente tiene mucha oscilación. Por ejemplo, en el caso de Inditex, que es la que más cotiza, en ocasiones ha bajado un 5%, en ocasiones ha subido un 3%, Iberdrola a veces ha subido un 4%, a veces ha bajado un 3%, Santander subió un 3%, pero bajó un 6%, Telefónica, y así os tenemos todos los cambios de estos 10 países, de esos 10 valores. En el caso del IBEX, como obviamente es una suma de todos los valores, agregada, pues ponderada, pues la volatilidad es menor. Oscilaciones oscilan entre -2 y +2, más o menos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo entonces, eso me permite ya calcular cuál es el retorno medio, ese mu que estábamos utilizando antes en la fórmula. Lo tengo para el día, ¿de acuerdo?, que es 0,026, ¿de acuerdo?, y que lo puedo proyectar simplemente multiplicando por el tiempo para saber qué pasa para operaciones de un día, de una semana, de un mes, de un trimestre, de un semestre y de un año. En el año son 256 sesiones, el semestre pues 128, el trimestre 66, el mes más o menos 22 sesiones, la semana 5 sesiones y un día, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tengo cómo se comportaría una acción, digamos, sintética de esa perspectiva. Y también lo calculo igual para la volatilidad. Calculo las desviaciones y es 1,30%, ¿de acuerdo?, que en este caso lo puedo proyectar en el tiempo, no multiplicando por t, sino por raíz de t, ¿de acuerdo?, con la definición de volatilidad. Y ya sé que más o menos entonces puedo calcular cómo se comporta mi acción. Ahora tengo que mirar cómo le afecta el spread. El spread lo he calculado, bueno, vamos a ver cómo se comportaría la acción. La acción, si fuera empezando en 100, con esa volatilidad del 6 y pico % de retorno anual y el 20% de volatilidad anual, se comportaría así. Al día oscilaría muy poquito, en la semana, pero luego se va abriendo, ¿de acuerdo?, en el que el 92,5 es el valor medio de todos los valores por debajo del medio, que no significa que no pueda caer más, sino que este es el valor medio de todo lo que está por debajo. Y el 128 es el valor medio de todo lo que está por encima, ¿de acuerdo?, y con estas probabilidades que las puedo calcular, ¿de acuerdo? Bien, yo si voy a entrar al mercado, a lo mejor exijo que la probabilidad de subida no sea el 50,26%, que sea mayor. Si no, a lo mejor no entro. Pero yo si creo que tengo una información y creo que le puedo asignar, como haré luego, que en vez de ser el 50 sea el 55% de posibilidad de acertar con la subida, pues entraré. Ya tengo entonces eso, solamente me falta mirar los spreads. Los spreads antes lo había hecho solo para Telefónica, que os acordáis que era 4 puntos básicos. Pero si los cojo todos, de todos los valores, pues veo que tengo más o menos 5 puntos básicos, ¿de acuerdo? 4 es el que habíamos visto de Telefónica, algunos son más estrechos como Inditex o Naturgy, que son 7 puntos básicos y 8 puntos básicos, otros son más líquidos como en Santander, que son 3 puntos básicos, o BBVA, que son 2 puntos básicos. Pero como media, digamos que el spread son 5 puntos básicos, más o menos. Bueno, pues eso ya me permite construir una acción sintética. Una acción sintética que tengo un retorno anual del 6,7, una volatilidad del 20% aproximadamente, el spread de 5 puntos básicos, el tipo impositivo del mercado español 0,20%, el coste interno lo he ignorado y eso infraestima el efecto, ¿de acuerdo?
y un incremento de probabilidad condicional respecto de la incondicionada del 5%, de 5 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? Esa es mi apuesta. ¿De acuerdo? Con esto puedo calcular cuáles son los efectos. Y los efectos son los siguientes. El resultado es el siguiente. El retorno con coste transaccional versus el retorno con coste transaccional y con impuesto es el siguiente. Si tuviera un 22,5% de retorno anualizado, diario pero anualizado, ¿de acuerdo? Versus menos 28% en el día. En semana 18 versus 8, en mes 13 frente a 11 y pico, y luego se va convergiendo y a plazo de año ya solamente hay 0,20% de diferencia en los retornos. Es obvio que ese es el impacto que es decreciente con el tiempo. Luego parece que el impuesto afecta sobre todo a los plazos cortos. ¿Cuánto? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver primero cómo afecta el tipo impositivo. El tipo impositivo va a ser de 0,20 si se aprueba la ley, y eso nos va a dar que para 0,20 teníamos una diferencia o bien de 28, 7 y 11, pero nos dice que seguiría siendo negativo, ¿de acuerdo? Para tipo de día, la rentabilidad del día, incluso si bajamos el tipo impositivo hasta el 0,10, seguiría siendo negativo, ¿de acuerdo? Y si subimos el tipo impositivo hasta el 0,35, no solo le afectaría al día, pero también le afectaría a semana. ¿De acuerdo? Sabiendo que estamos infraestimando, en todo caso, el impacto por lo que he dicho. Veo ahora cuál es el impacto sobre el del retorno según los plazos, ¿de acuerdo? Y según la probabilidad condicionada. He dicho que he calculado como caso base que yo asigno un 5% más, o 5 puntos porcentuales más, de probabilidad de acertar, ¿de acuerdo? Pero en este caso tendríamos estos menos 28 que hemos visto para día. Tendríamos que subir hasta el 10% para que esto se hiciera positivo, ¿de acuerdo? O sea, tendría que tener mucha más certeza, subir otros 5 puntos porcentuales para que esto siguiera siendo, no dejara de ser negativo. Y finalmente vamos a ver cuál es el impacto sobre la volatilidad. La volatilidad que yo he considerado la media era 1,3 aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero no todos los valores tienen esa volatilidad. Hay algunos que tienen una volatilidad más alta, como Banco Santander, y otros que tienen una volatilidad más baja, como Iberdrola, ¿de acuerdo? Vamos a ver este rango, ¿qué pasa? En este rango es el que yo he puesto aquí, con la media, que es el 1,30 para la media de los estos. Bueno, pues en todo el rango, ¿de acuerdo? Vemos que la actividad un día se ve afectada incluso para los valores con mayor volatilidad, con los menos todavía más, pero con los de mayor volatilidad, que es el 1,60 este, también se ve afectada. Sigue siendo negativo y bastante negativo. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es una conclusión. La segunda parte que podemos ver es, si utilizo como información la estimación del gobierno en términos de recaudación, ¿qué nos dice respecto del efecto que tendría sobre la negociación? El gobierno dijo que esto recaudaría 850 millones. Imagino que en términos brutos, ¿de acuerdo? La recaudación neta es el resultado de la recaudación bruta menos los costes de cumplimiento por parte de la administración menos los efectos de segunda ronda. Los efectos de segunda ronda son negativos porque un impuesto sobre transacciones financieras afecta negativamente a las rentas de capital, en consecuencia menor recaudación, ¿de acuerdo? Afecta al consumo, en consecuencia menor IVA, hay efectos de segunda ronda difíciles de evaluar. Y también son difíciles de evaluar los costes directos de recaudación. Pero nosotros nos vamos a centrar entonces, para evitar problemas, en la recaudación bruta, que es lo que dijo el gobierno que iba a ser 850. La recaudación bruta será el resultado de aplicar la negociación declarada por el tipo impositivo, ¿de acuerdo?
pero la recaudación declarada va a ser el resultado final de quitar los efectos, digamos, de reducción de la declaración de la base imponible, que será por un coeficiente de ilusión, que va a ser vía sustitución de instrumentos grabados por no grabados, por deslocalización fiscal y por que la gente deje de operar, que sería el efecto comportamiento. No sabemos cuál va a ser estos efectos, no los hemos estimado, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar, este es el que nos importaría a nosotros, el último, pero no los hemos estimado, vamos a considerar que los agrupamos. Los vamos a agrupar aquí, de manera que estos tres los vamos a agrupar. ¿De acuerdo? Bien, nosotros lo que sabemos es que he cogido yo las 10 compañías, pero ahora voy a mirar todas las compañías que estarían sujetas. ¿Cuáles? Todas las que tienen una capitalización mayor de 1.000 millones. Aunque yo he cogido 10, en realidad hay 58 compañías con una capitalización superior a 1.000 millones, al menos para este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto negocian? Pues en el SIBE, en el impuesto, en el mercado español, negocian aproximadamente 438.000 en este año. ¿De acuerdo? No acaba el año, es la estimación del elevado bruto, lo que han negociado hasta octubre. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos 438.000 no es la negociación total del mercado, porque luego hay un montón de plataformas, lo que se llaman plataformas de internacionalizadores sistemáticos, que son plataformas electrónicas, son privadas, pero que también se negocian y que estarían sujetas al impuesto. De manera que la negociación real no son 468.000, sino aproximadamente 730.000 para un ejercicio, para este ejercicio. ¿De acuerdo? Si esto es así, podemos considerar que no me pasa nada. Pues no sé, ha ocurrido un error y ya no pasa. Pero no hay sincronización entre lo que yo veo. No, es el proyector. No. Es lo que está... Bueno, no pasa nada. No te preocupes. La conclusión es muy obvia. Con 730.000 millones, ¿de acuerdo?, y una negociación de 850 millones de recaudación que se espera, significa que la reducción en la negociación ascendería al 42%. Con el 42% de la negociación, 42% de 730.000, con un 0,20% de tipo positivo, nos daría los 850. ¿No? Es decir, que hay una reducción muy significativa. Conclusión. Es previsible que desaparezcan, de la primera parte del trabajo, que desaparezcan todas las estrategias de negociación entre 1 y 3 días. ¿De acuerdo? Segundo, que las estrategias de negociación superiores, o sea, a plazos de semana, mes, etcétera, se podrían ver también bastante comprometidas dependiendo de los niveles de costes internos que se aplicaran, que yo he ignorado. ¿De acuerdo? Y finalmente, que el impacto sobre la negociación total va a depender mucho de cómo se concentre la negociación en niveles de día, de 2 días, de 3 días, que sabemos que esa parte va a desaparecer. No sabemos qué porcentaje de la contratación es completa. Para otros ejercicios, yo he hecho una encuesta entre los miembros del Instituto de Analistas de Inversiones, ¿de acuerdo? Pero es una muestra que tampoco le concede muchísima confianza, porque bueno, la gente lo contesta, pero tampoco sé si en qué momento están diciendo siempre la verdad, ¿no? Pero bueno, pues esta es mi conclusión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que disponemos de algunos minutos
para vuestras intervenciones sobre esta o sobre las otras presentaciones. Así que, si queréis preguntar algo. ¿Tú has calculado cómo llegan a los 850 millones de recaudación? Pero claro, y entonces con eso se espera una disminución de la actividad en un 42%. Pero ¿has analizado el impacto en la recaudación en Francia o en Italia? Si realmente... Ha sido una quinta parte. Francia tenía un impuesto también que era para, bueno, no he comentado, pero tanto en España como en Francia, el trading intraría solamente no recae sobre la totalidad de la negociación, sino solamente sobre la parte neta, para evitarlo. Pero además en Francia se introdujo un impuesto sobre lo que llamaban trading de alta frecuencia, en el que según iban rotando las órdenes, pues ahí si se reducían demasiado, si incrementaban demasiado, se ponía un impuesto. Pues en el caso francés, de esta última parte del impuesto se ha recaudado cero. Y del resto, de la parte normal, ha sido una quinta parte de lo que dijo el gobierno inicialmente. O sea, la negociación ha sido una quinta parte. Pero yo he considerado que la negociación, que el efecto de recaudación del gobierno se cumple, y a partir de ahí he calculado lo contrario. Abajo la recaudación y abajo la... Obviamente, ahora. Sí, en el caso de Francia la reducción de la negociación ha sido muy intensa, superior al 30%, reflejando que buena parte de la contratación era de muy corto plazo. ¿No te importa ponerte aquí para que podamos pasar el micro? Sí. Sí, hola, muchas gracias. En el planteamiento decía los argumentos a favor y en contra del impuesto, desde que haya bajado la negociación parece pues casi no, evidentemente un impuesto pues pero ¿se ha medido alguna, digamos, el resto de los argumentos si realmente tenían razón o no los que planteaban que esa menor negociación pues llevaría a, pues desde fijarse más en los fundamentales? Pues mira, por ejemplo, sobre la volatilidad hay bastantes estudios y son mixtos, porque dependiendo que se utilice una definición u otra de volatilidad y en diferentes periodos muestrales dan resultados poco afinados. Yo podría decir que quizá no se ha demostrado que tenga un impacto de reducción de la volatilidad. ¿De acuerdo? Luego, eso en cuanto a la volatilidad. En cuanto a la negociación, sí, casi todos los estudios confirman una reducción muy importante. ¿De acuerdo? En términos de incidencia o de traslación de carga, muy pocos estudios, poquísimos estudios. Y, por ejemplo, en términos de deslocalización, muy pocos estudios. O sea, casi todo se centra en negociación y volatilidad. El resto, hay mucho campo para investigar porque hay muy poca investigación. Una pregunta más general, de quizás, es decir, no tan concreta. Tú como especialista, frente a este gravamen de transacciones financieras, al final el problema, vámonos al origen, es queremos que el sector financiero contribuya a la recaudación, ¿no? Claro, esta alternativa, que es al final un poco una alternativa de brocha gorda, vamos a decirlo así, frente a los problemas derivados del IVA o de otras formas de gravar, originalmente por el problema de determinar el valor añadido en el sector financiero. ¿Cómo ves tú las dos alternativas? Claro, porque realmente, salvo la experiencia de Suecia, cuando lo retiran sobre deuda, por propia definición, este impuesto está introduciendo una distorsión clara entre fondos propios y fondos ajenos, ¿no? Con lo cual, claro,
hay obviamente unas segundas derivadas que no se pueden medir fácilmente, pero entiendo que claramente, y por ejemplo con empresas muy apalancadas, etcétera, el impuesto tiene ahí un impacto grande. Obviamente. Vamos a ver. Primero, el ejercicio del impuesto europeo, pues al menos intenta evitar los problemas de neutralidad, porque recae sobre todo. ¿De acuerdo? Y además intenta evitar la deslocalización, porque introduce dos criterios de territorialidad, el de quién hace y sobre qué. Entonces está todo grabado y además no importa que esté en un Estado miembro o en un Estado participante o en un Estado no participante, siempre que el activo pertenezca a uno de los activos, ya que intenta evitar un poco la deslocalización. Mi opinión es que la deslocalización a largo plazo no se va a poder evitar, porque a lo mejor no es dramática, pero parte de la deslocalización se va a producir. Pero es verdad que si es muy común, a lo mejor no es un drama, porque con tipos impositivos más bajos, 0,20 a lo mejor es una burrada, a lo mejor 0,10 no es tan grave, a lo mejor 0,5 no es tan grave, y lo que va a tener un impacto muy serio sobre la negociación diaria, sobre la actividad de trading y tal, seguro. Pero ¿es tan grave que desaparezca eso? Pues a lo mejor no. Pero es verdad que si se retiran todos los agentes que hacen eso, que hacen mercado, cuando se quiera vender, va a ser un problema. Cuando los fondos de inversión, cuando los fondos de pensiones quieran salir con su eso, no van a encontrar contrapartida. Y si no encuentran contrapartida, la volatilidad va a subir. En mi opinión, en contra de lo que dicen los estudios.